Siempre. Últimamente, indagando sobre los 18 años en los que la democracia argentina presentó distintas facetas, todas proscriptivas, algunas dictatoriales y en líneas generales antiperonistas, ¿no? Esos 17, 18 años de proscripción antiperonista. Yo creo que hay muchos de los males que hoy atravesamos y que a veces detectamos y a veces no, que son males hijos de ese proceso político mal resuelto, ¿no? Mal resuelto por las élites argentinas. No quisiera extender a la sociedad argentina, porque buena parte de esa sociedad argentina estaba privada de sus derechos políticos, era víctima de persecuciones, o pagaban con la cárcel, o pagaban con el despido, o pagaban con la estigmatización, o pagaban con la tortura y la desaparición. Entonces digo, hay un sector de la sociedad argentina que en ese proceso ha sido la víctima, generalmente la historia se cuenta al revés, ¿no? El peronismo sería el antirrepublicano, el peronismo sería aquel que está en contra de las libertades, el peronismo. Hoy lo escuchaba el presidente hablando en el Chaco, en uno de sus discursos mesiánicos, que para mí son los más preocupantes, sinceramente, ¿no? Para mí son los más preocupantes. Porque no hay nada vinculado al mesianismo que sea bueno, quiero decir. Pero lo escuchaba ahí y castigaba dos cosas, la justicia social y el Estado. Decía que el Estado era el maligno. Desplazó a Francisco y el Estado es el maligno. Es un señor que está violando la Constitución Nacional. Es un presidente que en vez de defender la Constitución, la viola. Pasaba bastante parecido cuando el peronismo estaba proscripto allá en la década del 50, el 60, hasta los 70. Pasaba bastante parecido. A Perón le dan un golpe en el 55 y cuando asume Lonardi, que es como el primer segmento de ese golpe, lo hace en nombre de la Constitución. Pero digo, si está violando la Constitución, ¿cómo puede dar un golpe en nombre de la Constitución? Perón tenía mandato, tenía mandato por lo menos 2 años más. Y sin embargo, en nombre de esa Constitución que se violaba, se daba un golpe de Estado, que ellos llamaban revolución, porque en esa época la palabra revolución encandilaba, pero eran golpes de Estado, miserables golpes de Estado, y golpes de Estado militares, pero también civiles. ¿Y a qué iba con esto? Me da la impresión de que la historia está tan cambiada que se pone a un presidente de las características de Javier Gerardo Milei en el lugar de lo novedoso. Miren, no hay nada más viejo, nada más anacrónico en la Argentina que el antiperonismo. Yo no creo que alguna vez nos saquemos de encima esa tara, porque, insisto, es la tara de algunos, pero se termina convirtiendo en la tara de todos, porque la sociedad argentina se hace también con los antiperonistas, por lo menos en nuestra visión, ¿no? Desgraciadamente el antiperonismo concibe que hay una realidad posible, una democracia sin pueblo, donde el peronismo no tiene que estar, no tiene que aparecer. Pero aparte ahora tenemos un presidente que no solamente en público viola la Constitución o llama a violarla, sino también que de una manera casi, yo diría, tan expuesta al límite de la legalidad, plantea que hay que destruir el Estado y que también hay que perseguir la justicia social, no perseguir en el sentido de fin, objetivo, sino de perseguir a aquellos que la defienden. En la Argentina de hoy tenemos presos políticos, ¿no? Y políticos presos. En el caso de Cristina, yo creo que es una política presa, porque es una dirigente política que claramente sigue teniendo predominancia y sus efectos en la escena política no son desconocidos por casi nadie. Bueno, menos por Lula, que la fue a visitar el otro día, ¿no? Eso marca cuál es la fuerza que tiene Cristina. Todavía en una sociedad que está bastante postrada y que tiene que ver, creo yo, con esta situación colonial en la que cierta dirigencia nos ubicó. Ustedes saben que para que haya colonia no solamente tiene que haber algún imperio que nos quiera doblegar, sino que tiene que haber algunos changos que son parte de ese lugar, que tiene una bandera, que tiene un escudo, que tiene un ejército, pero que tiene sobre todo la mentalidad de aquel que viene a colonizar. O sea, tiene una mentalidad colonial. Fruto de esa mentalidad colonial es la situación en la que estamos, ¿no? Yo le quiero recordar a muchos que
el Luchi Vuelve, por ejemplo, ya que estuve empapado este fin de semana, contamos allí en EVA TV la historia del grupo peronista, el grupo de cine peronista de La Plata. Un grupo de compañeros, de compañeras, militantes, que hicieron registro audiovisual de los últimos años de lucha contra la proscripción para que volviera el general Perón a la Argentina. Que volviera el general Perón a la Argentina no era que volviera un señor, era que volviera la democracia plena a la Argentina. Luchaban por la democracia, ¿sí? Una democracia que, insisto, durante 17 años, 18 finalmente, siempre digo 17 porque Perón vuelve en el 72, por primera vez. No puede participar porque seguía proscripto, pero vuelve a la patria en el 72. Y lo hace después, sí, es votado en el 73. Y arrasa con los votos, ¿no? Pero bueno, ese lucha y vuelve, era un lucha y vuelve Perón, pero era también un lucha y vuelve por la democracia. Era un lucha y vuelve la libertad. Era un lucha y vuelve la justicia social. Era un lucha y vuelve el Estado administrando los conflictos de la sociedad, no vía represiva, no con dictaduras, no con proscripciones, sino administrando el conflicto democráticamente. Eso es una democracia. Entonces no era solamente el lucha y vuelve para que Perón volviera y anduviera en motoneta y persiguiera no sé qué de la UES. No, esa es una lectura muy gorila sobre lo que significa ese lucha y vuelve. Ese lucha y vuelve era un lucha y vuelve que con más o con menos fervor era apoyado incluso por aquellos que no eran abiertamente peronistas. Pero quiero puntualizar en eso, era la lucha contra la proscripción. Cuando se lucha contra la proscripción, se generan situaciones para que retorne o se profundice la democracia. Si nosotros naturalizamos la proscripción, no solamente sigue vigente la proscripción, sino que con proscripción no vuelve nadie. En la Argentina no va a volver el Estado de Derecho si no hay lucha. Y si esa lucha no tiene o no logra encauzar en una figura, en un referente político que la resuma. Por eso cuando uno dice, luchamos contra la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, es porque creo que Cristina fue una gran presidenta, creo que es también la jefa del peronismo, pero creo que también es para decirle o explicarle a aquellos que no son peronistas o que no son kirchneristas que no hay democracia en la Argentina mientras Cristina esté presa. Lo curioso de todo esto es que esto haya a veces que explicárselo a los propios peronistas. Propios peronistas que quizá con esta detención de Cristina, esta proscripción política, sacan cuentas para ver cuánto ellos pueden trepar en la escalera del poder. Lo que no se dan cuenta es que mientras suben la escalerita se le ve, ¿no? Hay un tema de Los Redondos que lo dice. Más se le ve algo. Bueno, y eso yo creo que falta sobre todo de historización del proceso en el que estamos. Este es un proceso que no tiene casi, yo diría, ninguna cosa novedosa. Ni siquiera Milei y el mesianismo es novedoso. Porque si uno escucha a algunos personajes de la historia argentina, cometieron las mayores tropelías hablando de la iglesia, y hablando de Jesús, y dando misa, y hasta dando la hostia. Entonces, a mí no me extraña que haya un mesiánico en la presidencia. Tampoco me extraña que haya un señor en la presidencia que golpee la Constitución Nacional, que dio la chance o la posibilidad de que él estuviera ahí. Pero no me parece extraño, porque el republicanismo en la Argentina está lleno de golpistas. Golpistas, y quiero decir, cuando uno a veces menciona la palabra golpe, es dolor, es persecución, es sangre, es muerte y es prisión. ¿Está? Digo, que no se hagan los vivos aquellos que consideran que esos 17 o 18 años no marcaron la historia argentina. ¿Sí? Y no marcaron para siempre la identidad de un sector de la población, y desgraciadamente ha habido poca autocrítica de los sectores antiperonistas. Desgraciadamente. Yo no conozco una autocrítica abierta de los sectores antiperonistas, decir, nos equivocamos, esta gente que no nos gusta, esta gente que tiene olor a pata y que son descamisados, no nos gustan, pero forman parte de la Argentina. No existe, no existió. Y yo quisiera que alguna vez existiera. Desgraciadamente la mentalidad colonial hace que estos debates se den también al interior del peronismo, porque hay un sector del peronismo que está colonizado. Un sector que está al interior del peronismo que piensa igual que Morales Solá o que Carlos Pañi. Lo que pasa es que no lo dicen, pero piensan igual. Y piensan igual porque creen que hay un estado de cosas que es más o menos inmodificable y que en ese estado de cosas Cristina molesta.
Pero Cristina molesta porque se pasó 5 pueblos, Cristina molesta porque fue demasiado confrontativa, Cristina molesta porque se peleó con Clarín y no había que hacerlo, Cristina molesta porque le quiere dar al peronismo lecciones doctrinarias, cuando el peronismo ya de por sí... Miren, yo no encuentro hoy nada más peronista que Cristina. Y más allá de la declamación personal de Cristina, diciendo yo soy peronista, vos agarrás el tuit de Cristina y dice yo soy peronista, es porque está padeciendo lo que le hacen parecer a los peronistas: la proscripción, la prisión, la persecución, la estigmatización. Hoy va a haber una conferencia de prensa, una movida y una conferencia de prensa, van a estar visitando los abogados Eva Mieri. Eva Mieri es una de las detenidas por el episodio frente al domicilio de Spert. Y creo que un grupo de diputados, los abogados y grupos de derechos humanos van a tratar de visibilizar lo que ocurre. ¿Por qué? Porque la jueza Arroyo Salgado, que llegó de la mano de Mauricio Macri a aquel famoso debate en el que Scioli se despertó, ¿se acuerdan, no? Vieron que venía un Scioli y de golpe se despertó. Bueno, venía medio, y ahí de golpe maduró un Scioli distinto. Bueno, en aquel momento llegó como parte de la comitiva de Mauricio Macri la jueza Sandra Arroyo Salgado. Es decir, es una persona que tiene una parcialidad manifiesta, que forma parte de ese dispositivo de poder y que de algún modo u otro se ve que goza encarcelando en prisiones de máxima seguridad a militantes políticos. El Lucha y Vuelve, que fue el lucha contra la proscripción y vuelve, lo hizo la militancia política. Esta es la verdad. La militancia política debe ser resguardada, protegida. Hay, desgraciadamente, en algunas usinas de la comunicación, una intención que es que la militancia política sea demonizada. A tal punto lo lograron que la antipolítica hoy gobierna la Argentina. Ahora, la antipolítica se ha vuelto en muy poco tiempo anticonstitucional, porque el presidente llama a violar la Constitución cada vez que dice que hay que destruir el Estado. Y también el presidente está haciendo algo que es terrible, y es nada más y nada menos que instalar un totalitarismo ideológico, que es el que proviene de su mesianismo, que es harto evidente. Salir en una iglesia evangélica, yo no tengo nada contra los evangélicos, me parece que está, si el presidente quiere ir a visitar una obra de esas características, no es lo criticable del presidente. Sí que les utiliza el púlpito para, entre otras cosas, decir que hay que luchar contra la justicia social. No sé qué clase de evangélicos son, pero no importa. Vamos a suponer que en esa iglesia hay gente que votó a Milei y que creen que Milei tiene autorización para decir alguna que otra pavada de vez en cuando. El tema es que son pavadas peligrosas. Son pavadas peligrosas. La justicia social, le aviso al presidente, que también está en la Constitución Nacional. Es otra cosa que tiene que defender el Estado. El Estado tiene que propender a la justicia social y tiene que también propender a la defensa del Estado. El presidente que dice que no hay que defender el Estado, que el Estado es el maligno, está violándola. Desgraciadamente, esta lectura de un Milei que retoma las posturas que en la Argentina han sostenido los sectores más antiperonistas, los más belicosamente antiperonistas, no está teniendo en algunos sectores la contraparte de esa resistencia. No estoy diciendo que no la haya, estoy diciendo que recae casi toda sobre una militancia que es la que también después recibe los golpes en la espalda, ¿no? Porque contados con los dedos de las manos, quizá 30 o 40 sindicatos en la Argentina, ustedes vieron que, a diferencia de otras épocas, los que van presos son los militantes políticos kirchneristas. ¿Lo vieron, no? Quizá el movimiento obrero está en una situación de rezago frente a lo que hay que manifestarse. Escuché, por último, declaraciones de gente muy preocupada, sindicalistas muy preocupados por lo que va a ser la elección del 2027. Yo creo que tenemos que luchar fuerte para que haya elecciones en el 2027. Tengo mis serias dudas con este presidente, sinceramente. Creo que vamos a tener que sostener una vez más la democracia. ¿Y cómo se sostiene la democracia? Luchando contra la proscripción. Luche contra la proscripción y vuelve la democracia en la Argentina, porque esto que estamos viviendo, donde estamos discutiendo si cierran el Garrahan, si cierran el CONICET, si cierran las universidades, si apalean a los jubilados con más o con menos cosas, con un nuevo gas pimienta, si le pegan a los que están en situación de calle, esto que estamos viviendo es una democracia sin pueblo, una democracia a medias.
es una democracia que está destruyendo Javier Gerardo Milei y sus acólitos. Por supuesto, ¿no? Con la anuencia de ese grupo colonial empresario que es el que hace hoy, digamos, los mayores daños a un sistema que tanto, pero tanto nos costó establecer en la Argentina. Los organismos de derechos humanos hicieron una movida frente a la casa de Cristina. Creo que más de 100 referentes de organismos de derechos humanos. Se agradece desde aquí, porque fueron también un faro en la salida de aquella dictadura tan nefasta de Videla y compañía. Son un faro hoy también. Hay que ayudar y hay que ayudarnos a entender lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo en Argentina es muy, pero muy grave. No es con apatía que se soluciona, es involucrándonos y siendo protagonistas.